Y llegó el momento en que mi esposo salió, Rey. Y un día recibí una llamada y me dice, ¿tú eres Freddy? Sí, yo soy Freddy. Le digo, tengo a tu esposa y tengo a tus hijos. Eran las 12 y la 1 de la tarde y yo sudaba bastante. Me acuerdo que el sudor me caía en los ojos y me picaba en los ojos. Tenía mi casco puesto y estaba con mi AK así. Estamos disparando, bam, 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 bam. Y de pronto yo detuve y quedé viendo el arma. Lo quedé viendo así y levanté mi vista al cielo. Y le dije a Dios, si tú me cambias esta arma por una Biblia, yo te voy a predicar. Bienvenidos nuevamente a un nuevo video de este canal Ministerio Diáconos. En esta ocasión tenemos a una persona muy especial para mí y para toda mi familia. Freddy Cortés es un amigo de muchos años y ahora que está de visita acá en Costa Rica, quise invitarlo para que compartiera con nosotros su testimonio. He escuchado extractos de esa historia de vida de Freddy y definitivamente es muy, muy impactante. Entonces, espero que puedan quedarse con nosotros a lo largo de todo el video porque a través de este testimonio Dios tiene un llamado para ti. Así que, Freddy, bienvenido. Muchas gracias por estar acá conmigo y el deseo de querer compartir su testimonio. Así que podemos empezar contando actualmente con quién estás casado, cuántos hijos tienes y a dónde vives actualmente. Muchas gracias, Reimer, por esta invitación que me has hecho. Quiero decirte que jamás había expuesto así como lo estamos haciendo ahora mi testimonio y Reimer me invitó y yo pues no me negué. Reimer, estoy casado, mi esposa, el nombre es Dilcia. Tenemos 6 hijos, un varón y 5 mujeres. Y soy de nacionalidad nicaragüense, pero resido en los Estados Unidos. Ok, muy bien, Freddy, empecemos porque es una historia un poco larga, ¿verdad? Sí. Empecemos desde esa infancia en aquella Nicaragua de aquellos años. ¿Cómo transcurrió esos periodos de la niñez? Bien, Reimer, en lo que puedo decir acerca cuando comencé a tener uso de razón, eh, siento que viví una niñez muy feliz, muy tranquila con mis padres, a pesar de que ellos no fueron personas de estudios, pero sí mi papá compartía con nosotros cuando íbamos a la mesa, a comer juntos, cosas que realmente me quedaron muy grabadas en mi corazón. Y fui creciendo así. Y una cosa que siempre recuerdo y admiro a mi padre es que siempre se interesó en que yo estudiara. Él se lo propuso que estudiara y sí, comencé a estudiar, comencé a ir a la escuela y me fui desarrollando poco a poco. Me gradué de lo que llamamos en Nicaragua la primaria, le llamamos en Nicaragua. Y luego entré a lo que es la secundaria, high school en Estados Unidos, no sé aquí en Costa Rica cómo le llamarán. Aquí es el colegio. Al colegio, exactamente. Y cuando entré al colegio, a la universidad o la high school, perdón, no la universidad, la secundaria, fue ahí donde yo empecé a una materia más que todo que tenía que se llamaba eh, una filosofía comunista. Y fue ahí donde empecé a estudiar esos libros, porque sí, hay una cosa que le agradezco a Dios que siempre me gustó la lectura. No sé por qué, libro que llegaba a mis manos, libro que yo lo Qué leía. bendición. ¿Ve?
Entonces, cuando yo vi esa filosofía comunista de Karl Marx, Lenin, no recuerdo el otro, eran tres, me encantó. ¿Por qué? Porque pensé que eso es lo que mi país, Nicaragua, necesitaba. Y comencé a participar en las manifestaciones estudiantiles. Eh, y así empecé, ¿verdad? Mis padres no se daban cuenta, él ignoraba eso, ¿verdad? Y lo hacía a escondida. Y fui creciendo con eso. Fui creciendo con eso, terminé el colegio, ¿verdad? Secundaria allá en Nicaragua y entré a la universidad. Ok, y Freddy, y en esa etapa, porque me recuerdo una vez que usted nos hablaba que cuando llegó por primera vez a Estados Unidos y vio los supermercados, era muy similar a lo que ustedes tenían en Nicaragua, porque ahora la gente tiene, ¿verdad?, un cierto concepto por la situación que vive el país, pero en ese entonces usted cuenta que era completamente diferente. Absolutamente sí, Reimer. Cuando yo llegué a Estados Unidos, los supermercados, las tiendas, ¿verdad? Para mí no fue nada nuevo, porque eso es lo que era Nicaragua antes de que el comunismo tomara el control. Y no me impresionó, sinceramente, porque todo lo que había en Estados Unidos lo teníamos en Nicaragua, las tiendas y comercio, para qué, muy lindo, sinceramente. Sí, y eso es algo que la gente quizás de ahora no, No no le, podría imaginar, ¿verdad? no lo entienden, lo pueden imaginar exactamente. Y en ese periodo en el que lee todos esos libros, le llaman la atención y entra a la universidad, ¿cómo es ese espíritu de Freddy en ese momento, en esa edad en la que uno siente que tiene que luchar, ¿verdad?, por mejores cosas para el país y para la Sí. familia? Como decía Reimer, Nicaragua era un país muy solvente, muchos turistas, me acuerdo, muchos turistas llegaban, le encantaba el país. Era un país que realmente no le envidiaba nada a Estados Unidos. Fue así como yo me crié, fue mi adolescencia y mi juventud. Fue cuando llegó lo que era, pero ya para ese entonces, ¿verdad? Ya se oían cosas de las guerrillas, que la guerrilla supuestamente es lo que nos decían que venía a librarnos del sistema de dictadura que teníamos con el gobierno anterior de Anastasio Somoza de Baile, o sea, los de la familia de los Somozas. Y pues ahí donde yo caí enredado cuando comencé a leer estos libros comunistas, ¿verdad? Porque nos hacían saber en la universidad que realmente era una Nicaragua libre, una Nicaragua mejor y muchas oportunidades para todos, donde todos íbamos a ser iguales. Yo vengo de una familia pobre. Mi papá siempre fue pobre, ¿verdad? Y con su pobreza, pues el Señor trató de hacer lo mejor con nosotros. Entonces yo eso me lo metí en mi cabeza, más los libros que leía del Carlos Marx, Lenin, ¿verdad? Y otro más. Yo quise ver, yo miraba a Nicaragua en esa posición. Y en ese momento, ¿a dónde está Dios en la vida de Freddy? ¿Está presente o no está presente? No existía Dios para nada en mi vida, honestamente. Más que un Dios que estaba en el cielo nada más y allá estaba Él y yo estaba aquí en la tierra. Ese es el concepto que yo manejaba en mi adolescencia, en mi juventud, ¿verdad? Aún cuando estaba estudiando, ese es el Dios que yo manejaba nada más. Un Dios pues realmente que estaba en su lugar, en su trono. Sí, sí. ¿Y logró terminar los estudios? Eh, Estando metido en la universidad, ahí fue lo peor, donde comencé a ser parte del comunismo. Fue entonces cuando comencé a escuchar por una radio clandestina los discursos de Fidel Castro y estudiando la historia de la Unión Soviética. Y para mí esas dos naciones eran naciones que vivían felices de la vida. Ahí todo Modelos el a mundo seguir. moderno, todo el mundo era feliz, había libertad. ¿Ve? Entonces, yo quise eso, ¿verdad? Y comencé a meterme y comencé a participar en manifestaciones estudiantiles haciendo revueltas, escondidos. Hacíamos revueltas, provocábamos y cuando venía la Guardia Nacional, salíamos corriendo todo como Sí, estudiantes que sí. éramos. Salíamos corriendo porque la verdad no teníamos armas. Ujú. Fue esa forma como me fui metiendo hasta que llegó un momento en que yo no continué estudiando Ah, ok. en la universidad. Ujú.
No la terminé, mejor dicho, porque me metí más en esas cosas y Le ganó más esa idea la que idea, terminarla. exactamente. Y a mis amigos también estaban en lo mismo que yo y nos metimos y a ser guerrilleros clandestinos. Ah, ¿Ve? Porque la verdad muchos compañeros míos, amigos míos de infancia, los vi morir y eso me enardeció, me dio más enojo por querer derrocar al gobierno que estaba en función en ese tiempo. Pero ¿dónde venía eso? De las cosas que los comunistas, ¿verdad? Nos hacían saber a nosotros y de los libros que leía. ¿Ve? mm. Entonces, eso me hizo meterme más todavía en estas Lo logra cosas. uno ver cómo la educación y todos esos libros sí ejercen un impacto en las personas, ¿verdad? No es simplemente que estoy leyendo como por pasar el rato, sino que esas ideas quedan dentro de la cabeza. Era una materia, parte del estudio que teníamos, era una materia, pero sí, al menos en la universidad pude darme cuenta que los maestros que tenía de esta clase, lo que estaban, hoy me doy cuenta, ¿verdad? Me doy cuenta, en aquel entonces no, ni mis compañeros tampoco, nos estaban adoctrinando y preparándonos para hacer una revuelta y levantarnos y derrocar al gobierno en función. Qué tremendo, ¿verdad? Y entonces, Freddy, con ese espíritu combativo de haciendo revueltas y todo eso, ¿en qué momento entra ya como de lleno, ¿verdad? A querer tomar ya como un papel más determinante en derrocar ese gobierno. Bueno, llegó para los años 1975. Antes de eso, eh, en el año 75, andando yo en esa vida, tuve un accidente automovilístico donde me dieron 24 horas de vida. Wow. Tuve una fractura fuerte en la pierna derecha que me la iban a cortar. Pero sí, en ese tiempo, ¿verdad? Que estaba en ese proceso, me mandaron a un hospital en un pueblo de, allá de mi país, León, para los que son nicaragüenses, ¿verdad? Y me están escuchando. Y ahí me atendió el mejor doctor ortopedista de Centroamérica, así se lo llamaban a él, que era el mejor. Dicen que él lo llamaban a México a hacer operaciones ortopédicas. Él me atendió y resulta que el hombre era cristiano. ¿Ve? Fue ahí donde yo comencé a oír un poco más de Dios. Luego que salí, ¿verdad? El tiempo que tuve 2 años inválido, no podía caminar, Wow, 2 años, años. ¿verdad? Y en esos 2 años yo comencé a leer la Biblia. Comencé a leer la Biblia por mi propia cuenta y mira lo que dije. Dios me perdona, ¿verdad? Dije, lo voy a hacer porque no podía caminar, del todo no caminaba, estaba totalmente inválido, postrado en mi cama y yo la usé con el propósito de matar el tiempo. ¿Y sabe qué? Ella me mató a mí, gracias a Dios. Y terminé, después que ya volví nuevamente a caminar, retomé eso y me olvidé lo que realmente pues había pasado esos 2 años. Esos 2 años fueron beligerantes en cuanto a las cosas de Dios, ¿verdad? Y fue donde me metí más en las cosas de la ¿Cuántos guerrilla. años tenía ahí más o menos? Quiero ver, tenía tal vez 77, tenía 23 años más o menos, 23, 24 años más o menos, era un joven todavía. Estaba muy joven Sí, ya y estaba casado ya también, estaba ya estaba casado. casado también. Y el rol de su esposa dentro de esa vida, o eso de querer luchar y por un país mejor, ¿se mantiene un poquito alejada de eso o lo apoya? Bueno, el problema que el papá de ella, el hermano de ella, o los hermanos de ella pertenecían al ejército del gobierno con el cual yo estaba en contra. Peleando. ¿Sí? ¿Ve? Y entonces no le comunicaba mucho mis creencias, o sea, mi idealismo, no se lo comunicaba mucho a ella porque yo sabía que estaba su papá de por medio y su hermano. ¿Ve? Entonces ella pues estuvo un poquito bastante aparte en ese particular. Ok. Freddy, y cuando entra ya a luchar ahí, ¿cuál fue su experiencia? Ya el pelear realmente, el tener armas en su mano, ese deseo, ¿verdad? De si fuera posible darle un tiro, ¿verdad? Al presidente o a un Así líder mismo. de gobierno.
¿Cómo fue esa etapa? Bueno, ya para los años 76, 77 fue cuando la guerrilla se intensifica y entonces se hubo una revuelta, un levantamiento a nivel casi de Nicaragua prácticamente, sí, porque en todos los departamentos también. Y mi hermano era parte, tenía un cargo bastante alto dentro de ahí, pero él no me influenció a mí, sino que más que todo teníamos la misma idea, el mismo ideal. Ujú. Y fue ahí donde comencé a meterme. Y para mí fue algo, una experiencia muy bonita en el aspecto de que realmente yo estaba feliz porque por fin íbamos a lograr el objetivo que se quería y que se esperaba. Entonces, en esa parte, entonces comencé a meterme clandestinamente porque también la guardia de Somoza, pues, actúa de una manera bastante brusca. Esas cosas también impactaron en mi vida, en la forma como ellos eran. Ujú. Y por eso también estaba con una cosa contra ellos y contra el gobierno. Entonces, llegó el tiempo en que se triunfó el sandinismo y para mí, cuando ese triunfo se dio en el año 1978, 14 de julio no, 14 de julio de 1978, el hombre más feliz de Nicaragua se llamaba Freddy Cortés, porque dije, por fin somos libres y hemos vencido, y era feliz, feliz de la vida. ¿Y qué pasó? ¿Fue así o se llevó un chasco? Eh, los primeros meses, Reimer, yo fui feliz, a pesar que durante el proceso de la guerrilla, antes que se triunfara, vi caer a muchos compañeros míos luchando por el mismo ideal que yo tenía también. Ujú. Y yo decía, si yo caigo por esto, vale la pena, pero lo hago por mi país. O sea, en mi mente. Sí. Después, cuando los primeros 3, 4, 5 meses, todo aquello que yo había leído y había escuchado de ello, me di cuenta que fue una gran mentira y me llevé un chasco tan grande que yo mismo no me lo podía creer, que había caído en un engaño. Y eso me enardeció mucho, mucho, mucho. Y sobre todo cuando pensaba en aquellos amigos míos que ya no Ujú. existían, que decía yo, si ellos estuvieran vivos, estuvieran pensando igual que yo, porque yo los conocía perfectamente a ellos. ¿Y hubo algo en particular que fue lo que le hizo que cayeran las vendas de los ojos? Exactamente cuando ya el comunismo sacó las uñas, como se dicen, ¿verdad? Y mostraron la realidad de la cara de que lo que era y lo que había detrás. Nada de las promesas, nada de aquellas cosas, todo eso era mentira. Y eso me dolió tanto, Reme, que yo dije, yo me voy a voltear. Pero al mismo tiempo, como te dije, con el accidente había leído cosas de Dios. Ujú. Entonces, como me sentía tan chasqueado, asistí a una iglesia católica que Ok. estaba cerca de donde yo vivía, buscando de Dios porque yo me sentía mal, culpable, es más, me sentí culpable de la muerte de mis Ujú. compañeros, me sentí culpable de lo que estaba pasando con el país, yo me sentía culpable, sentía un cargo de conciencia bien grande. Ujú. Y me metí a esta iglesia, ¿verdad? Buscando como una paz mental, porque me estaba Está matando muy toda esa que. agobiado. Y entonces recuerdo el sacerdote que estaba dando la misa, era por la noche, y el hombre comienza a elogiar a todos los guerrilleros. Cuando yo escuché eso, yo me quedé impactado, impactado, y dije yo, nunca más vuelvo a una iglesia católica. Y yo me retiré de ahí, yo me fui de ahí, y sí, cumplí nunca más, porque era para mí, pues, eh, el sacerdote puede hablar acerca de tantas cosas, desgracias que estaban pasando. Ujú. Y eso me llevó a un chasco grande y se levantó una contrarrevolución. Ok. Y entonces quise ser parte de la contrarrevolución. Lo hice pensando en vengar, ¿verdad? Todas esas muertes de mis amigos y todas esas cosas, pero también ellos me chasquearon porque me di cuenta que realmente me engañaron, ¿verdad? Estaban en lo mismo ellos. Cuando me sentí eso, dije yo, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y me acuerdo cuando yo estaba estudiando la Biblia, que estaba en cama, encontré un texto bíblico que me quedó muy grabado en mi mente, que decía, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, cuando me chasquean la contrarrevolución, ¿verdad? Yo me acordé de ese texto bíblico.
¿Ve? Me acordé de ese texto bíblico. Bueno, me aparté, ya no quise meterme más en política ni en nada de esas cosas y me dediqué a mi trabajo y a mi hogar. Pero como la contrarrevolución se acrecentó y era apoyada por los Estados Unidos y Honduras, ¿verdad? Eran los que apoyaban la contrarrevolución. Entonces fue cuando el país impuso una ley de que todos los hombres teníamos que ir a pelear para defender el país. Yo estaba estudiando, yo estaba trabajando ya y fui reclutado en contra de mi voluntad. Ustedes se imaginan de que ir a pelear en contra de algo que yo estoy detestando. ¿Ve? Entonces me mandaron y estuve ahí, fue ahí donde realmente comencé a conocer más personas, ¿verdad? En el ejército, obligado en contra mía. ¿Y cómo fue eso a nivel familiar? Bueno, ese llamado a la guerra. A la guerra, ya mi esposa, pues ya realmente, claro, tuvo miedo, porque muchos de los que habían ido antes que yo habían muerto bastante. Y yo también temí, pero sí, me fui ahí, me estuvieron dando entrenamiento, tácticas de guerrillas, los que nos entrenaban eran cubanos y, y muchas cosas, ¿verdad? Después me volvieron a llamar otra vez, nuevamente al siguiente año. O sea, dejaba de trabajar para ir a pelear. Y un día me senté y dije yo estoy peleando en contra de algo con el cual yo estoy en contra. No es justo que haga eso, decía yo. Y comencé pues a pensar qué es lo que iba a hacer. Y me encontré un compañero desde ahí mismo, él era teniente. Claro, me conocí con él. Ahí no podía hablar yo con cualquiera porque no sabía, ¿verdad? Si ese me podía traicionar. Pero él comenzó a hablarme, y yo lo escuchaba nada más. Y yo le escuchaba, pero pude ir viendo que realmente era cierto lo que me decía. Entonces él comenzó a decirme muchas cosas. Me dice, Freddy, yo quiero desertarme. Y le digo, yo también quiero desertar. Y hubo un momento en que eran como las 12 o la 1 de la tarde y había un solazo. Estaba tendido totalmente en el suelo, en el piso, ¿verdad? Y estaba con un arma, una AK-47 para fabricación soviética en mi uniforme, porque sí estuve 2 años metido ahí. O sea, en contra de mi voluntad. No era por mi gusto. Y me indignaba tener que defender algo que yo no estaba de acuerdo. O sea, era algo que me sentía impotente. No había ni qué hacer. Pero no tenía opción, porque de lo contrario caí en la cárcel. O estaba en la cárcel o estaba ya con el ejército comunista, más que todo. Entonces, ¿verdad? Llegó un momento en que eran las 12 y la 1 de la tarde y yo sudaba bastante. Me acuerdo que el sudor me caía en los ojos y me picaba en los ojos. Tenía mi casco puesto y estaba con mi AK así. Estamos disparando, bam, 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 bam. Y de pronto yo detuve y quedé viendo el arma, lo quedé viendo así y levanté mi vista al cielo. Y le dije a Dios, si tú me cambias esta arma por una Biblia, yo te voy a predicar. Wow. Y pasó. Pasó y siguió, activó aquello y y a la semana más o menos, así de pronto, me dice, Freddy, te vamos a dar una semana de descanso para que vayas a compartir con tu familia, me dice, y luego te presenta a la base. Ok, gracias, dije yo. Cuando me dieron eso, dije entre mí mismo, esta es la oportunidad. El que era teniente me dice, Freddy, me dice, si te vas, no te olvides de mí, me dice él. Claro que sí, lo tengo que tener en mi mente. Y en efecto, llegué a la casa con el uniforme, saqué mi pasaporte. O sea, con uniforme. Y inmediatamente comencé, ¿verdad?, a movilizarme para hacer, porque tenía una semana nada más. Solo una semana. Una semana. Llegó la semana y yo no me presenté a la base. Me acuerdo esa noche cuando llegaron a golpear la puerta, bien con violencia. Y yo le dije a mi esposa, dile que ya me fui para la base. Mi esposa, pues lógico, protegiéndome, sí. Les dijo a ellos, ¿a quién buscan? Freddy Cortés. Él ya se fue para la base, le dijo ella. Y ellos se fueron. Y
Y el siguiente día comencé a movilizarme y me salió una oportunidad de viajar a los Estados Unidos. En el trabajo que yo tenía en ese entonces, pues tenía un cargo de responsabilidad de contador, porque yo era contador. Y esa compañía pues tenía comunicación conmigo en cuanto a compras de cosas que necesitaba la compañía. Entonces ya hablé con un compañero del trabajo y él me dio una carta para que fuera a la embajada mexicana y me dieran la visa. En efecto, me la dieran porque no le daban visa a nadie, sobre todo los hombres. No había visa para nadie porque nos querían a todos para defender el gobierno que está, que es el gobierno actual, el mismo sandinista, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Con esa carta, pues fui a la embajada de México y me dieron la visa en el momento porque supuestamente eran asuntos de negocios. Pero yo ya estaba, ya era desertor. Un cuñado mío que estaba en los Estados Unidos, pues hizo que sus hijos viajaran y me dijo que si yo los llevaba. Le dije que sí. Yo estaba ya exponiendo mi vida y compraron los pasajes y cuando llegó el momento de salir, todo lo que era, toditita las entidades de Nicaragua, todos eran dirigidos nada más por el ejército sandinista de Nicaragua. Ahí no había nada que era privado, no existía esas cosas, el aeropuerto, todo, migraciones, todas esas cosas, ¿verdad? A donde fui a sacar mis pasaportes, la comunal, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La alcaldía, perdón. Cuando llegué, ¿verdad? El día que se presentó el momento de mi salida, llegué a la ventanilla. Quiero decirte que yo temblaba. Me imagino. Yo temblaba porque yo tenía 3 días de que no me había presentado a la base y en mi mente pensaba que tal vez ya habían dicho pues que realmente tuvieran cuidado conmigo. Y me acuerdo que el militar que me atendió en la ventanilla, le di el pasaporte. Como te digo, los hombres no podíamos salir. Ningún hombre podía salir porque realmente lo quería para defender el gobierno. Cuando yo la ventanilla presenté mi pasaporte, ¿verdad? Con un vestido militar. Entonces él lo quedó viendo. Me volvió a ver a mí. El lenguaje que se usaba para tratarnos es un lenguaje que viene del comunismo. Compa. ¿Ves? Compa. Que es el compañero, pero entonces lo minimizaban como compa. Entonces me dice, compa, me dice, ¿para dónde viajas, compa? Me dice. Entonces le digo, voy para Nicaragua, para Guatemala, le digo. ¿Y qué va a hacer? Claro, no conocía a Dios todavía. Le dije, una hermana mía está bien grave, le digo, y quiero ir a verla. Entonces me dice, ok, compa, me dice, espero que todo esté bien con su hermana, me dice, y nos vemos pronto. Sí, le digo, yo regreso pronto. Ya me monté en el avión. Quiero decirte, Reimer, que cuando me monté en ese avión, yo temblaba. Yo temblaba porque decía, ¿a qué hora me vienen a bajar? Porque si a mí me bajaban, yo era un hombre muerto. Definitivamente, porque me iban a tomar como desertor. Pues yo ya era desertor, de hecho. Ya era desertor. Y se sabía qué era lo que le pasaba a los desertores. Exactamente, ya sabía lo que habían pasado a compañeros anteriores que habían hecho cosas que los habían agarrado tratando de desertar en las fronteras de Costa Rica, sobre todo porque muchos venían para Costa Rica. Y entonces me monté en el avión y yo temblaba y cuando el avión comenzó a alzar vuelo, aún yo no estaba confiado porque puedan dar la orden de bajar el avión. Y un momento era que yo cerraba los ojos y en esa incertidumbre de temor, de miedo, me di cuenta que el avión ya iba alto. Cuando yo volví a ver hacia abajo, me di cuenta que ya no estábamos pues bien a una altura, ¿verdad? Que realmente ya no podía. Y ahí comencé a respirar. Qué alivio, imagino que sintió. Sentí un gran alivio. El avión aterrizó en Guatemala y yo me sentía un hombre libre. Pero ¿qué pasó en Guatemala? Al bajarme a Guatemala, cuando me fui a reportar a migración, me dieron el pasaporte y me dijeron, tú eres nicaragüense, ¿cierto? Sí, le digo, soy nicaragüense. Tú vienes a espiar este país. ¿En serio? Wow. Me dijo él. Le digo, no, le digo, yo no vengo a espiarlo, yo soy desertor. Si tú eres desertor, me dice, tienes que aspirar asilo político ahora mismo, si no te mandamos para atrás. ¿Tú te imaginas lo que significaba eso? Y yo dije, Señor, ayúdame. Una señora que no la conozco estaba al lado, ella escuchó, porque eso fue que me agarraron en el aeropuerto. Y me dice él,
no, no puedo porque voy para México. Entonces me dice, ¿y dónde vas a estar? Me dice la gente. Entonces le dice, en mi casa, ¿En serio? una señora que no conocía. Wow. Entonces lo volví a ver, ¿verdad? Con disimulo y todo. Entonces me dice, porque queremos localizarte dónde está, me dice. Tus movimientos, cuidado, me dice, tú te empiezas, me dice, a hacer cosas que realmente pues te van a costar un caro. Sí, no se preocupen. Le dije. Y sí, me fui con la señora a su casa. Estuve 3 días ahí pensando cómo pasarme la frontera entre Guatemala y México. Y sí, la pasé de noche. El trayecto de Guatemala de Honduras, perdón, de México a la frontera de Estados Unidos, Ajá. me duró como de 4 días. Wow, bastante. Bastante, viajando en buses, caminatas y cositas así, hasta que por fin llegamos a la frontera con Estados Unidos. Y recuerdo que era una tarde y la persona que me iba a ayudar a cruzar el río me estaba esperando a mí. Y sí, pasé el río. Pasé el río y después que pasé el río, él me fue a dar a un lugar y ahí me estuvo junto con otras personas más y los 2 sobrinos que iba de parte de mi cuñado. Y ahí estuvimos y al siguiente día pues se comunicaron con mi cuñado que estaba en Estados Unidos, en Los Ángeles, y él mandó el pasaje. Y de ese lugar donde estábamos en Texas, ¿verdad? Brownsville, se llama el lugar. De ahí estamos vuelo para Los Ángeles. Y llegué a Los Ángeles. Fue así como llegué a Los Ángeles y estuve trabajando en Los Ángeles con la idea de sacar a mi familia. A eso le iba a preguntar porque en ese entonces no había WhatsApp, no había videollamadas, no había nada de eso, ¿verdad? Y usted está haciendo todo ese trayecto, me imagino que con su familia en mente, ¿verdad? Porque quedaron ahí en Nicaragua. No existía nada de eso, era el teléfono normal común que sonaba ring y uno lo agarraba, ¿verdad? No había cómo comunicarme con ellos, no sabía nada de ellos. Y llegué a Estados Unidos, llegué a Los Ángeles, donde me esperaba mi cuñado, y el siguiente día me presenté a migración, a la oficina de migración, pidiendo asilo político, y me lo dieron en el acto. Así me lo dieron. Y en el asilo yo incluí a mi familia. Incluí a mi esposa, incluí a mis hijas, que eran 3, las que tenía en ese entonces, ¿verdad? Y la comunicación no era buena. Entonces comencé a trabajar fuertemente porque yo quería recoger el dinero para sacarlos a ellos de Nicaragua. Y sí, lo trabajé fuertemente y recogí el dinero. Entonces conseguimos un coyote, como le llaman. Mi esposa lo consiguió, ahora yo no lo conocía. Y ella me dijo, ella sí, esta persona nos va a llevar por tanto. Y bueno, está bien. Comencemos. Y llegó el momento en que mi esposo salió, Reimer. Eso fue lo más terrible que yo pude pasar en toda mi vida. Porque ella salía con mis 3 niñas, 3 hijas mayores, ¿verdad? Y pasaron 2 años en la cual yo perdí contacto con ella. 2 años. 2 años. Y esa amargura, yo en Estados Unidos, yo no tenía vida, yo no tenía sosiego, yo lloraba, no había ni qué hacer, no sabía nada de ellos. Y un día recibí una llamada. Y yo me miré porque como no conocía a nadie, nadie me podía llamar a mí. Y el que me llamó fue un coyote mexicano. Y me dice, ¿tú eres Freddy? Sí, yo soy Freddy. Le digo, tengo a tu esposa y tengo a tus hijos. Me dice, los tengo secuestrados, me dice. Y si tú no me mandas, me dice, en aquel entonces $5,000 era muchísimo, era bastante mucho dinero, bastante dinero. Me dice, pues no lo vas a volver a ver. Cuando él me dio esas palabras, no será aquella cosa, aquella angustia. Le digo, ¿sabes qué? Le digo, tú no sabes, le digo, con quién estás hablando. Le digo, yo soy guerrillero, le dije a él. Tú le tocas un pelo a cualquiera de ellas, déjame decirte, estoy en Estados Unidos, pero yo te voy a buscar a México, en el rincón de donde esté, Leo, te voy a buscarlo y vas a enfrentarte conmigo. Le dije esas cosas, ¿verdad? En ese momento de angustia. Sí. Pero me quedé con eso, ¿verdad? Dentro de mí, luchando, ¿verdad? Porque para mí pensé de que realmente ya no los volvía a ver. Entonces, en esa angustia, comencé a sentir odio por los sandinistas, porque por culpa de ellos estoy viviendo toda esta cosa. Y fue un odio tal que en aquel entonces
el presidente de Estados Unidos era Ronald Reagan. Y yo quise contactarme, o sea, buscar, no hablaba nada de inglés, no entendía inglés para nada, ¿verdad? Pero yo quería buscar una forma como llegarme al presidente y decirle, si usted me garantiza sacar a mi familia, dármele casa y darle vida aquí y estudio a mis hijos, yo me le prometo que yo me voy a ir a emular en Nicaragua para matar a los 9 sandinistas. ¿Por qué le dije eso? Porque cuando estaba ya en el ejército sandinista, tuve acceso a ellos. O sea, tenía acceso a ellos. Y muchos habían desertado y regresaban nuevamente pidiendo perdón y los perdonaban. Entonces yo también pensé así, regresarme, pedir perdón, ¿verdad? Y volver a reintegrarme en el ejército, pero con la idea de venganza, en otras palabras, me iba a inmolar. Sí. Eso es lo que hay en mi mente. Y eso estaba muy arraigado en mi mente. Y eso no se me quitaba. Y no sé cómo, ¿verdad? Logré contactarme con ellas casi 2 años después. Imagínate, desde que salieron de Nicaragua. Qué desesperación. Qué desesperación. Y fue ahí donde realmente yo pues comencé a sentir y le dije dónde está. Ya comenzó a decirme que una familia nos recogió y estamos en la casa de ellos. Y bueno, ya comencé a mandar el dinero para que los traigan y ellos cruzaron a Estados Unidos y a mi esposa y mis 3 hijos, me reuní con ellos. Qué reencuentro más bonito. Ese fue algo maravilloso, pero sí quiero decirte de que ya la idea que tenía en mente era de regresarme a Nicaragua, porque honestamente yo sabía que yo tenía acceso a los 9 comandantes, que en ese entonces eran los 9, se les decían los 9, los 9, y entonces pues ella se me quitó y comencé a buscar de Dios, ¿verdad? Pero bien, se me vino a la mente eso, todo lo que había leído, cositas así, se me venían, no conocía nada. Me acuerdo un sábado. Un sábado eran como a las 2 de la tarde, me habían invitado a un lugar unos amigos y le dije yo a ellos, no voy a manejarlo porque no quiero manejarlo, por cualquier cosa, porque sí, tomaba también. Y no quiero manejarlo, vámonos en tren. Está bien. Y nos fuimos en tren. Llegamos al lugar, a la estación, me bajé y en lo que yo bajaba me llamó la atención un panfleto, un sombrero largo que decía, no se engañe. Lo quedé viendo, lo recogí y me lo metí aquí en la camisa, ¿verdad? Y sé con los compañeros ahí disfrutando de todo estilo y tipo de música, grupos musicales, cuantas cosas ahí. Y llegó la noche, nos regresamos, ¿verdad? Llegué a mi casa, me acosté a dormir y al siguiente día domingo me desperté y lo primero que vi fue el libro ahí, No se engañe. Y lo quedé viendo. Y comencé a hojearlo. Y ese panfleto hablaba cuál era el día del Señor. Sábado, domingo. Entonces me llamó la atención eso. Y comencé a leer el libro. Y comencé a ver muchas cosas que realmente yo nunca antes la había escuchado. ¿Y de quiénes son estos? Dije yo. ¿Quiénes son ellos? Nunca había escuchado esto, primera vez en mi vida. Haré el panfleto, lo cerré. Durante la semana pues seguí mi trabajo, mi ruta de trabajo, ¿verdad? El domingo en la tarde tenía otra invitación. El sábado siguiente tenía otra invitación por la tarde. El sábado siguiente. Ya estaba listo para salir cuando en eso golpearon las puertas de mi casa. Dije, ¿quién será? Abrí la puerta, vi una pareja que me dice, buenas tardes, me dice, pasamos por acá, me dice, queremos orar con usted, ¿usted lo permite? Le dije, no tengo tiempo, le dije él. Así, de una sola vez, no tengo tiempo. Entonces él insistió, ¿verdad? Y le digo, mire, Leo, tengo poco tiempo, me están esperando. ¿Usted dice que quiere orar por mí? Ok, está bien, entre. Y los dejé entrar. Cuando entraron ellos, se sentaron y hicieron una oración, Reimer, que me impactó. Lo tocó. Me tocó esa oración y cuando terminaron de orar, le dije, ¿sabes qué? Le digo, gracias, pueden quedarse un rato más. Entonces comenzaron ellos a hablarme.
Y le preguntaba, ¿y de qué religión son ustedes? Me decía, no te preocupes por eso. Y seguían hablando conmigo. Y yo insistiendo, ¿y de qué religión son ustedes? Dice, después hablamos de eso, me decían ellos. Y sí, la tercera vez me dice, nosotros somos adventistas del séptimo día. Cuando ellos me dicen eso, somos adventistas del séptimo día, me acuerdo del folleto y salgo corriendo a mi cuarto y le digo, espera un momentito. Y voy a mi cuarto y agarro el folleto y le digo, ¿ustedes conocen este folleto? Sí, me dice, de nosotros, pues a ustedes son los que estoy buscando, le digo. Ve, entonces le digo, porque lo que he leído aquí nunca lo había leído en mi vida, le digo. Ve, le digo. Y para mí, le digo, esta es la locura más grande que yo he escuchado en toda mi vida, le digo. Porque para mí, le digo, el domingo ha sido el día del Señor. Todas las iglesias guardan el día del Señor domingo y ahora ustedes vienen diciéndome que el sábado. Fueron muy sabios y prudentes conmigo en responderme, sino que me dijeron, sí, está bien, me dice, vamos a hacer algo, me dice, te voy a dar este librito y el próximo sábado vengo para que hablemos sobre él, ¿te parece? Me dice, pero léelo, está bien, me dice, le digo yo, está bien. Y así, pues, me dieron un librito. Se fueron, pasó el sábado y de ahí fui a lo que iba, era con las amistades, una vida que no era nada buena. Y llegó el domingo, ¿verdad? El domingo comencé a leer el librito. Y conforme iba viendo el librito, iba viendo algo, porque también yo tenía una Biblia. Yo tenía una Biblia que la cargaba, que la mantenía conmigo, ¿verdad? Y entonces yo iba a la Biblia y leía el librito, leía las preguntas. Reimer, pasó el domingo, fui a trabajar el lunes, con aquella inquietud, salí del trabajo, llegué corriendo, agarré el librito, y llega el martes y el miércoles yo estoy totalmente claro que el sábado es el día del Señor. Y entro como un temor y cierro el libro. Digo, no puede ser, decía yo con los ojos cerrados, no puede ser. No quiero seguir leyendo este libro, decía yo, no quiero seguir leyendo. Y lo dejé, no lo toqué el jueves, el viernes lo agarré un poco y llega el sábado. Y digo, ¿qué hago? Me voy, que no me encuentre. Porque yo no quería el orgullo, dar mi brazo a torcer de que realmente lo que ellos me decían era cierto. Gracias a Dios, otra virtud que Dios me dio, que siempre fui una persona de palabras, que si usted decía algo, pues tenía que cumplir. Pero yo quería huir. Yo no quería pasó el sábado por la mañana, ¿verdad? Yo en la casa, viendo las horas, llegó las 12, llegó la 1, llegó las 2 de la tarde, llegan las 3 y cuando llegan las 3, golpeando la puerta. Yo, ¿le abro o no le abro? Y me quedo un rato. ¿Qué hago? Y me decidí, ni modo, me levanté y abrí la puerta. Y hubo un gesto todo así, con arrogante. Buenas tardes. ¿Podemos pasar? Sí, pueden pasar, le digo. Siéntense. Ajá, Freddy, ¿cómo pasas de la semana? Pues gracias a Dios, bien. Tono, ¿verdad? Sí. Y cuéntame, ¿leíste el libro? Sí, le digo. Lo leí. ¿Y qué conclusión llegaste? Cuando yo me hacen esa pregunta, me quedé callado. Y le dije, sí, el sábado es el día del Señor. El sábado es el día del Señor. Entonces ellos se alegraron y me dijeron, Freddy, me dice, queremos invitarte el próximo sábado que nos acompañe a la iglesia. Amén. O sea, Freddy, no encontró argumento. No encontré eso. Reimer, yo era una persona que yo buscaba cosas para argumentarles, llevar a la contraria, porque yo cuando me dieron un librito dije, le voy a enseñar a esta gente que están perdidos. En mi mente eso es lo que estaba, que yo le iba a demostrar que ellos estaban perdidos. Claro, cuando me doy cuenta que el perdido era yo, como te dije, el orgullo pues me hacía sentir que no podía enfrentarme, o sea, verle la cara. Sí. Por eso cuando yo me hizo la pregunta, yo no había ni que responderle, pero soy una persona que soy honesta, siempre he sido honesto, ¿verdad? Y le tuve que admitir en contra de mi yo. Y le dije que sí, que era cierto porque no hallé ningún argumento. Absolutamente, por más que agarraba esas citas que me daban,
agarraba la Biblia comparándola así, una con otra, y yo no hallaba, entre más lo hacía, sentía que más me hundía en eso, en esa verdad, en esa verdad. Y fue así, ¿verdad? Como realmente, pues ellos me llevaron a la iglesia por primera vez, y mira lo que pasa. Yo salgo huyendo de los estados de Nicaragua porque odiaba al comunismo. Para mí, Cuba, Rusia, Nicaragua eran países que yo no los soportaba. Y cuando estaba allá en mi país, como los Estados Unidos eran los que realmente financiaban para derrocar al gobierno, para mí los Estados Unidos de Norteamérica era el país que deseaba lo mejor para todos los países y iba a libertar a Nicaragua. Eso es el concepto que yo tenía de Estados Unidos, ¿verdad? Y para mí, Estados Unidos era el país, ¿verdad?, que era el único que nos podía libertar del comunismo. Llegué a ese estado con estas personas, ¿verdad? Y me sentaron en una clase de visita. Estuve ahí atendiendo al que estaba dando la clase y después ya vino el sermón y el pastor que predica un tema en contra de los Estados Unidos de Norteamérica, llamándola la bestia segunda. Reimer, cuando ese hombre dijo ¿Qué eso, choque más grande? me golpeó y dije, este hombre no sabe dónde está parado, porque él no sabe lo que es el comunismo, dije yo, él no sabe. Y me chocó. Yo dije, aquí no vuelvo. Aquí no vuelvo, dije yo. Lo mismo que vivió en Nicaragua en aquel entonces, lo volvió a vivir en Estados Unidos. Exactamente, es correcto. Y cuando termina el sermón y todo, ya salimos, entonces el pastor se paró a la puerta para que lo saludaran, le dieran la mano. Yo pasé, de hecho, sin volverlo a ver, porque no me cayó bien, nada bien. Y me dice la persona, cuéntame, ¿te gustó todo? Yo fui sincero, le digo, no. ¿Por qué? Me dice. Mira, le digo, yo soy nicaragüense, vengo de un país comunista, he vivido el comunismo en estos años y sé lo que es el comunismo. Ni tú ni él saben lo que es el comunismo. Y se paran a hablar cosas ahí que realmente ustedes no saben nada. ¿Cómo se les ocurre decir que Estados Unidos es la bestia? ¿Dónde está eso? La bestia es Cuba, la bestia es Rusia, la bestia. Y comencé a decirle muchas cosas. Me son profecías. No, le digo. Yo hasta aquí nomás llego. Hasta aquí nomás llego. Cerró la puerta. Y cierro la puerta. Yo trabajaba fuerte para recoger dinero para buscar a mi esposa, ¿verdad? Y me acuerdo que había una muchacha joven que trabajaba conmigo. Ella vivía en el piso de arriba. Okay. Perdón, el piso de abajo, yo vivía en el de arriba. Y me dice, en esa semana, Freddy, me dice, te invito a mi iglesia. ¿Y dónde vas tú? Le digo, yo voy a una iglesia los sábados. Cuando me dice eso ella, yo me quedo. Ajá. ¿Y dónde es eso? Le digo, ¿qué es por ahí? Y me da la dirección. Y le digo, ¿sabes qué? Le digo, no. Pero ella con mucha ingenuidad me habló y la mamá de ella me tenía un aprecio. Yo estaba solo todavía, Reimer. Estaba solo. La mamá me quería tanto que ella cada vez que yo llegaba del trabajo por la tarde, claro, como tenía que subir las gradas, se dan cuenta cuando yo subía. Y siempre ella me pasaba con el hijo menor de ella, un plato de comida. Wow, y eso me daba bastante pena que estuviera haciendo esas cosas. Entonces yo subía lo más despacito que podía para que ella no se diera cuenta, ¿no? Pero sí, no sé cómo se daba cuenta y de ratito las puertas. Entonces, ese cariño que yo le agarré a la mamá y a ella, entonces, no me pude negar. No me pude negar y me dice, yo quiero que me acompañes este sábado. Trabajamos juntos, entonces el viernes me dice, ¿me vas a acompañar? Le dije, sí, le Y sí, en efecto, fui con ella y ya, bueno, tocaron otro tema y vi que se me arrimaron muchas personas a saludarme. Me sentí bastante bien y todo. Y le digo a ella, ok, le digo, tú me invitaste a esta iglesia, le digo. Ahora te invito porque yo comencé a ir a una iglesia evangélica. Ah, ok. ¿Ve? Y le digo, quiero que te invito mañana domingo que vayamos a la iglesia donde yo voy. Pero realmente asistía, no era miembro, no era nada, simplemente me iba a meter ahí porque buscaba las cosas de Dios. Entonces me dice ella, está bien, ok. Pero en esa iglesia a las mujeres las sentaban a un lado y a los hombres a otro lado. ¿Ve?
Ok. Entonces, ¿verdad? A ella la sientan de este lado, yo de este lado. Y cuando comenzó aquella bulla, aquellos alborotos y aquellas cosas que pasaron, yo la volví a ver a ella. Yo miraba que ella se quedaba toda con miedo. Y digo, me sentí culpable de haberla Ujú. llevado, de haberla invitado. Me sentí tan mal que cuando terminó todo eso, le digo, perdóname, le digo a ella, perdóname por haberte traído aquí. No te preocupes, me dice, no te preocupes. ¿Sabes qué? Le digo, en recompensa a esto, te acompaño el próximo sábado. Y fue así como empecé. Y estando ahí, se me viene a la mente Ujú. aquella tarde, cuando yo estaba en el país peleando, que estaba con el AK en mis manos, que le había hecho una promesa a Dios. Señor, si tú me cambias esta AK-47 por una Biblia, yo voy a predicar. Se me viene a la mente eso y dije, yo le estoy cumpliendo al Señor. Ujú. Yo estoy aquí en Estados Unidos, me sacó el Señor de allá y yo no he hecho estas cosas. Entonces fue cuando comencé a tomar las cosas más en serio, Ah, en serio. más en serio. Comencé a estudiar más la Biblia, comencé a estudiar. Eso vino mi esposa. Cuando Ujú. mi esposa llegó, yo ya estaba en la iglesia. Ah, ok. Y le digo a ella, después que llegamos a la casa y todo, quiero decirte algo. He encontrado una iglesia, le digo, que quiero que me acompañes a ella. Eso no es sábado, le digo, pero no digas nada, no me digas nada hasta que realmente tú llegues. Le digo. Después hablamos. Ujú. ¿Qué le digo? Está bien, me dice ella. Y sí, fuimos a la iglesia, nos sentamos, terminó el servicio, todo, nos invitaron a comer y después nos fuimos a la casa y le pregunté, ¿qué te pareció? Le digo a ella. Me dice, me gusta. Cuando ella me dice Ah, me gusta, porque yo ya empezaba a sentir que ahí había algo ujú. diferente de lo que yo había leído y que lo que yo conocía, esas cosas, Ujú. ya estaba seguro de que el sábado era el día del Señor, ya estaba Se completamente estaba haciendo seguro, parte ya ya. estaba exactamente, ya había dejado de asistir a esa iglesia que yo visitaba, ¿verdad? Donde Ujú. realmente nadie me recibió, pues nadie, pues no conocía a nadie para decir que reconocía a personas, simplemente me sentaba en la última banca, terminaba y yo salía, Ujú. ve así nada más. Entonces dejé de asistir, entonces fue cuando la familia esa que llegaron a visitarme, una pareja, argentinos, eh, comenzaron a estudiar con nosotros y tan pronto terminamos los estudios, eh, nos bautizamos. En el Ujú. año fue el 31 de marzo de 1990. Nosotros nos bautizamos y me gustó la obra misionera. Ujú. Y ahí donde me comencé a hacer obra misionera, ahí donde comencé a trabajar en ese campo y vi que Dios me abría puertas, ¿verdad? Y entonces comenzó todo y fue donde realmente lo sigo haciendo todavía actualmente, no lo he dejado de hacer. Reimer, yo le había prometido a Dios que si Él me quitaba esa que me la daba por una Biblia, yo voy a predicarle. Roberto, Ujú. Reimer, estoy cumpliendo con ese Hasta el día de hoy con hasta esa el día promesa. de hoy sigo cumpliendo el Señor y me fascina hablarle a las personas. Me fascina, no importa donde esté, sea una oficina, sea una clínica, sea una tienda, cualquier lugar donde yo estoy, Ujú. eh, es algo, ¿verdad?, que me sale. No es algo que realmente yo quiero provocar, sino que Ujú. realmente espontáneamente Sí. y estoy cumpliéndole al Señor, me siento feliz, soy el hombre más feliz, sinceramente se los digo. Eh, y lo que hago es algo que realmente siento una felicidad única y el mayor beneficiado en esto soy yo. Ujú. Por eso, mientras Dios me preste vida, mientras Dios me preste vida, le he dicho, Señor, el resto de mi vida, de lo que tú me vayas a dar, voy a morir Ujú. haciendo lo que más me agrada y lo que más te agrada a ti. Sí. Reimer, el domingo cumplí 71 años, eso es lo que tengo, y conocí este evangelio en el año 1990, y desde entonces no he cesado
no he dejado de hacerlo y lo sigo haciendo con 71 años. Pudiera decirme y me retiro, pero no. Es cuando más fuerza y más vigor me siento todavía para seguirlo haciendo. Amén. Y Freddy, es que usted nos habla de ese ímpetu, de esa lucha, de esa preparación, de darlo todo, ¿verdad? Por el país, decía usted. Sí. ¿Cómo no hacerlo para Dios? ¿Verdad? ¿Cómo no hacerlo para Dios que lo sacó de ese lugar, de esa situación, lo llevó a un lugar donde logró estabilidad, estabilizar su familia, ¿verdad? ¿Cómo no dedicar esa misma pasión, ese mismo deseo, ¿verdad? Porque usted decía, creí la idea. Sí. Y usted ha creído en Dios. Amén. Y ha trabajado con mucha fuerza durante tantos años, ¿verdad? En llevarle el mensaje a otras personas. Sí, es cierto. Yo estaba dispuesto a dar mi vida por el país, por la salvación del comunismo de mi país. A mí me pasó poco como la de Pedro, la de Pablo, perdón. Queriendo hacer eso de poder libertar a mi país de las garras del comunismo, en ese camino, en ese pensamiento, fue cuando me encontré con Dios. O Dios me encontró a mí, mejor dicho. Dios me encontró a mí. Y sí, por eso te digo como Pablo, porque fue ahí donde realmente yo desistí totalmente, completamente de eso. Quiero decirles de que Dios a través de ese tiempo he visto muchos milagros. He visto muchos milagros a través de la predicación del Evangelio, no precisamente desde un púlpito, sino realmente así personal o un hogar donde me invitan. He visto muchas cosas lindas y lo hago con mucho gusto, como me decías, ¿verdad? Si lo hice por mi país, cuanto más por aquel que dio mi vida. Se me ha escapado algo, que no sé si lo puedo anexar. Claro. Cuando todavía estaba el gobierno anterior de Somoza, que yo estaba en las guerrillas para derrocar el gobierno, el gobierno que estaba en función, que era el de Anastasio Somoza. Recuerdo, Reimer, que una tarde, me acuerdo que esa mañana, mejor dicho, se había desatado un combate fuertemente entre la Guardia Nacional y los guerrilleros, ¿verdad? Fue fuerte, el cual murieron muchos compañeros míos. Eso fue una mañana, terminó como a las 12 del día. Y claro, salimos vencidos, ¿verdad? Porque ellos andaban armas poderosas, nosotros andábamos pistola nada más. Entonces yo iba huyendo sobre un monte, íbamos tres, una mujer y dos hombres. Íbamos por ese monte huyendo, ¿verdad? Porque realmente no teníamos ya nada que hacer porque nos iban a matar. Y en esa huida me agarró la guardia. Me agarró la guardia. Y cuando nos agarran, nos sacan de ese monte donde estábamos y nos ponen en un lugar donde yo pude ver muchos muertos, entre los cuales estaban muchos amigos míos. Wow, qué impresión. Y cuando yo los vi ahí, entonces digo, nos van a matar. En eso estaba cuando pasó un convoy y un militar dijo, mátenlos a los tres. Cuando él dijo esas cosas, entonces los militares que nos agarraron echaron un pie atrás, agarraron su arma y le quitaron el seguro para matarnos. Y vino uno de ellos, le puso una bayoneta al arma de él, pero antes de eso me pidieron a mí que me quitara la ropa. Me quité la camisa, me quité el pantalón y quedé prácticamente desnudo. Entonces vino uno de ellos, agarró la bayoneta y me la puso en el hígado, perdón, aquí en el ombligo, y comenzó a hacerme así, y me llevó aquí y me dijo, ¿cómo quiere que te mates? ¿Partido, me dice, o en ráfaga? Me dice. Cuando él me dice eso, Reimer, yo solo elevé la vista al cielo y le dije, Señor, esto fue en fracciones de segundo. Señor, si tú existes, no permita que me mate. Entonces, bajé la vista, lo quedé viendo. Entonces vienen los dos, dan un pie atrás
y le quitan el seguro para matarme. Y de pronto surge una voz de mí y le digo a uno de ellos, no permita que me maten. Cuando ese militar le digo esas cosas, me quedo viendo de una manera toda rara, toda extraña, y se hace más para atrás todavía él, y se volteó contra el compañero y le dice, no lo mates, porque si tú lo matas, yo te mato a ti. Comenzaron a discutir. Y me dice, ponte tu ropa y te vas. Pude ver la mano de Dios ahí. Definitivamente. Pude ver la mano de Dios porque realmente yo no sé qué vio ese hombre, porque la cara que él hizo como que estaba viendo algo. ¿Qué? No lo sé, pero realmente me supongo que es lo que vio ángeles. Y fue donde él volteó su arma y la puso contra su compañero. Qué tremendo. Y le dijo, no lo mates, porque si tú lo matas a él, yo te mato a ti. Y me dice, ponte tu ropa. Me puse la ropa y me fui para la casa, de verdad. Y esa noche no dormí, Reimer. Claro. Porque me parecía mentira, porque habían matado casi a todos, los vi ahí muertos. ¿Qué le costaba matarme a mí? Pero bien, fue algo bastante duro que pasé, pero en medio de toda esta cosa, tuve la dicha de conocer a Cristo Jesús, al cual sirvo ahora, y me dio la oportunidad, y por esa razón no ceso, como la promesa que le hice cuando estaba con el arma yo, de predicar su palabra. Amén. De darle la palabra. Freddy, y para ir terminando, un mensaje a esas personas que quizás crean que en la situación en la que están o en el lugar donde se encuentran, que no hay solución para ellos. Hablemos de pandillas, igual todavía existen guerrillas, en fin, tantas situaciones en las que las personas viven actualmente. ¿Será que no hay oportunidad para ellos? ¿Qué mensaje tiene para esas personas que están en situaciones difíciles? Reimer, quiero decirles, para Dios no hay nada imposible. Amén. Dios, el anhelo de Él es salvarnos a todos. Y no importa cuán bajo o hasta dónde hayamos llegado, hay solución. No importa qué tipo de problema sea. El mío fue asuntos de guerrilla, ideologías, ¿verdad? Pero sí, yo sé que hay asuntos de drogas, personas en cocaína, prostitución, licor o cualquier otro tipo de problema que tenga. No importa. Dios te está esperando. Dios es el único que puede ayudarte. Y quiero decirte algo. Si lo hizo conmigo, contigo lo pueda hacer. Amén. No importa quién eres, lo que hay en tu mente. Tal vez pensará que Dios no te escucha. Quiero decirte, sí te escucha. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque Él nos dio a su Hijo unigénito para que viniera aquí a este mundo a salvarnos. Amén. Él nos puso a nuestra disposición la salvación. Solo está en que nosotros podamos escuchar esa voz, podamos escuchar esa invitación que nos hace de una y mil formas, como lo hizo conmigo. Sí, le quiero decir que no fue fácil, pero lo logré. Y he visto muchos que lo han logrado. No sé por dónde estás pasando. No sé qué es lo que tiene. Tal vez has intentado de suicidarte, de quitarte la vida. No lo hagas, porque Cristo Jesús te está esperando para salvarte y ofrecerte una vida eterna. Amén. Una vida que aquí ya en el mundo ya no la estamos viviendo. Ya las profecías se están cumpliendo. Estamos viviendo tiempos proféticos y lo que el mundo necesita
no es gobierno X o gobierno Y o el presidente tal. El mundo no necesita eso. El mundo necesita a Dios. Amén. Es a Él nada más. Y quiero decirte esto con convicción. Y repito, si lo hizo conmigo, lo hizo contigo, lo hace contigo también. Amén. Amén. Muchas gracias, Freddy. Definitivamente Dios te está haciendo un llamado a través de este mensaje, este testimonio. Escucha, la voz de Dios es sensible a ese llamado. Y Freddy ha experimentado eso en carne propia y le ha ayudado también a muchas personas a salir de esas situaciones a través de su experiencia, a través de la predicación del Evangelio. Freddy ha tenido la oportunidad de estar con muchas personas, ir a diferentes lugares, a llevar esperanza para muchas, muchas personas. Así que Freddy, siga adelante. Gracias. Es un gusto tener personas cercanas como usted. Por favor, los que están viendo este video, oren por Freddy para que el Señor lo ayude siempre, lo guíe y que lo pongan en el lugar donde las personas necesitan escuchar esa palabra de esperanza. Amén. Así que muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado para escuchar el testimonio de Freddy. Así que nos vemos en una próxima. Bendiciones.